Buenos días a todos. Ahora vamos a analizar esta unidad temática número 4, que es la teoría clásica de la administración según Henry Fayol. En un tema anterior habíamos visto la teoría de Frederick Wilson Taylor. Taylor basaba su teoría en un método científico. Era un ingeniero americano, ¿no?, que prácticamente buscaba una mayor eficiencia y productividad dentro de las empresas industriales, que es lo que basó su teoría en el control del tiempo y movimiento de los operarios dentro de las empresas. Para ello había creado 4 principios importantes, que es el planeamiento, preparación, control y ejecución. Taylor decía que se debería de cronometrar las actividades de los operarios dentro de las empresas para tener una mayor productividad dentro de ellas. Basaba su teoría en el método científico, que decía que al empleado debería de ponerse de una forma científica a un puesto adecuado según las capacidades y aptitudes que pueda tener el empleado. También buscaba incentivar al empleado mediante el aspecto económico basado en las actividades que el obrero pueda desempeñar dentro de las organizaciones. Eh, Taylor, de cierta manera, es considerado como uno de los padres de la administración, porque surgen tanto Fayol como Taylor dentro de las empresas industriales en el siglo XX, ¿no? A diferencia de Taylor, vamos a ver ahora Henry Fayol, que también es otro padre de la administración, que prácticamente basaba su teoría en la teoría clásica de la administración, que al igual que Taylor trataba de descubrir principios generales de la administración que puedan ayudar a las empresas a un mejor manejo de sus recursos en las organizaciones, para que éstas puedan tener una mayor eficiencia y mayor productividad dentro de las empresas, ¿no?, mediante el empleo del método científico, que quiere decir tanto Fayol como Taylor basaban su teoría en un método científico. La diferencia consiste en que Taylor partió del análisis del obrero en su puesto de trabajo y Fayol partió del análisis de las funciones de la gerencia. Taylor analiza la especialización de las tareas del obrero y Fayol la especialización de las funciones de la gerencia. Los principios generales de la administración, determinada por Fayol, pueden aplicarse a todo tipo de las organizaciones, ya sean gubernamentales, militares, religiosos, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que las funciones administrativas que mencionaba Fayol lo podían llegarse a aplicar dentro de cualquier empresa o institución, independientemente de la actividad comercial que ésta pueda tener dentro de un mercado. El objetivo de la administración científica es buscar la eficiencia alcanzada a través de la racionalización del trabajo del operario y en la sumatoria de la eficiencia individual. Si nosotros analizamos este punto, el método científico va a estar siempre basado al personal de la empresa. En esa época se los llamaba al personal de la empresa como operarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Fayol? Las funciones del administrador los tienen que realizar cada uno y miembros de la organización para alcanzar una mayor eficiencia y una mayor productividad dentro de las empresas, ¿no? Y no tanto así como decía Taylor, que prácticamente estaba dentro del análisis del obrero en su puesto de trabajo. Ahora bien, analicemos las funciones básicas de la empresa según Fayol. Las funciones básicas según Fayol parte de las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y las funciones administrativas. Las funciones técnicas que están relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa. Podríamos ya ir relacionado. En este punto, las funciones técnicas estarían relacionadas ya con el departamento de producción. Las funciones comerciales relacionadas con la compra y venta e intercambios. Estaríamos ya relacionándolo con el departamento de marketing o comercialización. Las funciones financieras y las funciones contables estamos orientados ya al departamento de finanzas y contabilidad. Las funciones financieras relacionadas con la búsqueda y generación de capital para una nueva inversión dentro de la organización, y las funciones contables relacionadas con los inventarios, registros, balances y costos estadísticos, que prácticamente una función contable va a manejar los ingresos y egresos de la organización o de la empresa.
Las funciones de seguridad vamos a relacionarlo con el Departamento de Recursos Humanos, relacionado con la protección y preservación de los bienes y de las personas. Como bien dice, la empresa está conformada con personas, está conformada por materiales, pero ambas de sí tienen que trabajar de forma coordinada para que la empresa pueda tener una mayor eficiencia dentro del mercado, ¿no? Esta función estaría orientada, nuevamente repito, con el Departamento de Recursos Humanos. Ahora analicemos las funciones funciones del administrador o funciones de la administración. Las funciones administrativas: coordinar las demás funciones de las empresas siempre por encima de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que dice Fayol? Las funciones administrativas siempre tienen que estar por encima de las demás funciones, que cada una de estas funciones es muy importante, pero las funciones del administrador tienen que estar por encima de cada una de ellas, porque eso es lo que va a permitir a la empresa poder alcanzar una mayor productividad dentro del mercado. Fayol define a la administración como un acto de administrar y orienta su teoría en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la empresa. Partimos de planear. Planear visualiza el futuro y trazar el programa de acción. Planificar prácticamente lo que nosotros queremos para la empresa. Organizar, construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Recordemos que una empresa cuenta con 3 recursos fundamentales: recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Entonces, la organización va a partir de esos 3 recursos de la organización. ¿Cómo se va a llegar a organizar los 3 recursos de la organización? Dirigir, guiar y orientar al personal. Este punto de dirigir está específicamente ligado a la administración del personal, quien prácticamente da el funcionamiento a la empresa. Coordinar, ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. Dentro de la organización, Fayol menciona que absolutamente todos los miembros de la empresa tienen que saber coordinar dependiendo del grado jerárquico de la organización. Controlar, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y con las órdenes dadas o con la planeación que la empresa llegue a tener. Entonces, ¿qué es lo que dice Fayol? Fayol dice que el concepto de la administración parte de las funciones del administrador, que debe de saber ejecutarlas mediante la planificación, organización, dirección, coordinación y control, los recursos de la empresa. Por eso se dice que las funciones del administrador o las funciones administrativas va a estar siempre por encima de las demás funciones, que en las funciones administrativas cada una de las personas dentro de la organización tienen que saber planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la organización, o los recursos prácticamente a los que ellos están determinados realizar dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿no? La administración como un proceso administrativo. Para Fayol, las funciones del administrador se reparte y recae por todos los niveles de la jerarquía de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las personas integrantes de la empresa, según la jerarquía de la empresa o según el organigrama de la empresa, tienen que cumplir las funciones del administrador, que son planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ese punto es lo que mencionaba Fayol. Para un mejor manejo dentro de la organización o dentro de la empresa, o para llegar a alcanzar la eficiencia de nuestra empresa, pues todos los empleados tienen que saber utilizar las funciones del administrador. Diferencias entre la administración y la organización. Fayol hace una profunda distinción entre estas dos palabras. Para la administración es un todo. La administración es un conjunto de procesos estrechamente relacionados y unificados. Abarca aspectos que la organización por sí sola no abarcaría, tales como la planeación, dirección y control. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la administración es un todo para la empresa. Es prácticamente quien va a dar el movimiento a la organización, que puede llevarle al éxito o puede llevarle al fracaso a la empresa. La organización es una parte.
La organización abarca solamente el establecimiento de la estructura y de la forma, siendo por lo tanto estético y limitado. La palabra organización pasará a ser utilizado como la organización, como una unidad o entidad social. ¿Qué quiere decir? A la organización podríamos decirlo que es un sinónimo de empresa, es la parte estética donde la administración va a funcionar dentro de la empresa, ¿no? ¿Por qué se dice que es estático? Porque podemos hablar ya de las oficinas, podemos hablar de la planta a piloto, podemos hablar de laboratorios, de recepción, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se dice que es estética, es la empresa en sí, pero quien va a dar función a esa empresa o el funcionamiento de esa empresa va a ser el personal de la organización, quien tiene que cumplir las funciones del administrador dentro de esa empresa. Eso es lo que decía Fayol. Ahora bien, analicemos la organización como una unidad o entidad social. Pues entonces vamos a hablar de la organización como una empresa, en el cual las personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos. Desde el punto de vista, la organización puede ser visualizada bajo dos aspectos, una que es la organización formal y otra que es la organización informal. La organización formal es la organización basada en una división de trabajo racional. Se lo define como organización planeada, la que está establecida generalmente aprobada por dirección o las autoridades en este caso, ¿no? Y comunicadas a través de, puede ser por comunicaciones internas a los diferentes cargos de la organización. Esas las pueden manejar las empresas medianas o grandes. Y es una organización formal, ¿no? A diferencia de la organización informal, esta organización emerge de forma espontánea y natural entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal. Establecen relaciones entre sí como ocupantes del cargo. Entonces, ¿qué quiere decir? Una empresa puede tener una organización formal que ya pues puede estar basado en las normas y políticas de la organización, en la que se dice que todos los miembros de la empresa deben de seguir las normas o reglamentos de la organización. Puede ser basado en una comunicación interna, tiene que ser de forma formal. La organización informal va a surgir de forma espontánea de los miembros de la organización. Puede ser para una reunión extraordinaria, para festejar algún cumpleaños o algún acontecimiento dentro de la organización. Por eso se dice que es espontánea, pero nace de las personas integrantes de una organización formal. Ahora bien, analicemos este punto también que mencionaba mucho Fayol, que es la organización como función administrativa y parte del proceso administrativo. En este sentido, la organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y responsabilidades de su administración y establecer relaciones entre ellas. Entonces, esta palabra organización es parte de las funciones que mencionaba Fayol, que es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ahora analicemos los principios universales de Fayol, que generalmente son 14 principios universales. Así se lo llega a llamar, los 14 principios universales de Fayol. Partimos de la división de trabajo, que prácticamente está basado a la especialización del trabajo para una mayor eficiencia y organización dentro de las empresas, autoridad y responsabilidad, orientado a la representación de derechos, de dar órdenes y el poder para exigir obediencia dentro de la organización, ¿no? Disciplina. Esta palabra es muy importante, que es indispensable de cierta manera para la operación armoniosa de la organización o dentro de la empresa. Unidad de mando. Un empleado debe recibir órdenes de una sola persona o de prácticamente del coordinador de área. Unidad de dirección. Solo debe haber una cabeza, que puede ser el gerente general. Subordinación de intereses individuales a intereses generales. El interés de un empleado no debe prevalecer sobre el interés de la organización. Remuneración personal.
La compensación debe ser justa en relación al trabajo que realizan las personas dentro de la organización. Ese punto también mencionaba mucho Fayol, es como un incentivo que se le puede dar al personal para que ésta pueda cumplir de manera más eficiente su trabajo dentro de las empresas. Analizamos este punto, que es la centralización y descentralización, constituye consecuencias naturales de la organización, que prácticamente la centralización y descentralización puede estar en función a las políticas y reglamentos de la organización. Cadena escalar es la cadena jerárquica que va desde la superiores hasta el nivel más bajo. Orden. Una empresa tiene que tener orden para que tener una mayor eficiencia dentro de la organización, en la que se menciona un lugar para cada cual y cada quien en su lugar. Equidad. Se busca la igualdad dentro de la organización. Conservación del personal, que está orientado prácticamente al contrato del personal. Iniciativa. Las empresas van a buscar que el personal de la organización tengan iniciativa para poder tener un trabajo más eficiente, ¿no? El espíritu de equipo. Este punto es muy importante dentro de las organizaciones. Si nosotros analizamos en la teoría de Taylor y Fayol, ambos prácticamente han coordinado o han llegado a un punto en la que ambos dicen que el espíritu de equipo es muy importante, o el trabajo en equipo. Todas las empresas buscan un trabajo en equipo y no así un grupo de trabajo. ¿Para qué? Para que prácticamente los miembros de la empresa puedan pues saber coordinar entre sí, poder dar soluciones a los problemas dentro de la organización, todos de manera conjunta, porque ese personal de la empresa va a trabajar dentro de la organización, va a poder cumplir las funciones administrativas, que puede llevarle al éxito a la organización o puede llevarle al fracaso a la organización, ¿no? Dentro de un mercado. Ahora analicemos este punto también que menciona mucho Fayol, que son las cualidades necesarias que debe de tener un administrador. Hablamos de la parte física. Un administrador debe tener una buena salud. Tiene que tener habilidades mentales, habilidades para entender y aprender. Debe tener moral, debe tener energías, firmezas, disposición para asumir responsabilidades, iniciativa y lealtad, lo más importante. Cultural, debe tener un conocimiento general de diferentes aspectos. Técnicas, conocimientos propios de las funciones a desempeñar dentro de la organización. Experiencia, tener prácticamente una amplia experiencia para poder dar en sí de todo dentro de la organización, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar de forma más concreta en relación a este esquema que tenemos acá. Dice que la teoría de Fayol está basada a las funciones básicas de la empresa, aquellas funciones básicas que las empresas llegan a tener dentro de su estructura. Hablamos de las funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y por último las funciones administrativas. Pero esas funciones administrativas que debe tener o debe ejercer prácticamente los gerentes son de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la empresa. ¿Y cuáles son los recursos de la empresa? Son los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros. Fayol también basa su teoría en los 14 principios, que son la división de trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses particulares al interés general, remuneración de personal, centralización y descentralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad de personal, iniciativa y por último el espíritu de cuerpo o el espíritu de equipo o el trabajo en equipo, ¿no? Características del administrador, que también decía, ¿no? Fayol, los administradores pues deben de tener una buena salud, vigor física, inteligencia, vigor intelectual, cualidades morales, que es muy importante para cualquier persona que va a ejercer la carrera de administrador, conocimientos administrativos en función a los conocimientos científicos que va a adquirir a lo largo de su carrera, o en relación también a la experiencia laboral que ésta pueda llegar a tener, conocimientos de funciones técnicas propias de la
Empresa basado prácticamente a los 4 departamentos de la organización, porque recordemos que una empresa cuenta con 4 departamentos: departamento de producción, departamento de marketing, departamento de finanzas y contabilidad, y tenemos el departamento de recursos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Fayol decía que todas las personas dentro de la organización deben de aplicar las funciones administrativas basadas en la planeación, organización, dirección, coordinación y control para tener una mayor eficiencia y una mayor productividad dentro de la organización y poder llegar a hacer crecer nuestra empresa y posicionarnos dentro del mercado, ¿no? Bien, es todo lo que podemos explicar dentro de la teoría de Fayol.